Isaías capítulo 55, los versículos 1 y versículo 2, hermanos. Isaías capítulo 55, verso 1 y versículo 2. Usted lo va a leer, pero no le va a entender al ver la lectura sino más. Usted necesita decirle al Señor que le ilumine a través de su Espíritu Santo. Vea lo que dice el texto bíblico. Capítulo 55 de Isaías. Capítulo 54. Ese es el 54. Dice el versículo 54: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda. Note esa palabra, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esa frase que dice ensancha el sitio de tu tienda, quiero que usted la mire y pueda meditar juntamente conmigo en esa frase. Vamos a orar. Padre y Dios, gracias por tu palabra. Mi Dios amado, gracias por los hermanos aquí presentes. Señor, te pido que seas tú exaltado y glorificado. Mi Dios amado, bendice a los hermanos presentes. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos que Él nos dé la palabra necesaria, sean sembradas en nuestro corazón. Padre, gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa palabra que usted puede ver allí, la frase ensancha el sitio de tu tienda. En la historia de este capítulo 54 de Isaías, Isaías está hablando con el pueblo de Israel. Pero no solamente está mencionando el pueblo, sino que también está mencionando la futura iglesia que venía, la estéril, la que no era amada. Es usted y soy yo. El amado es el pueblo de Israel. La que no era amada éramos nosotros. Pero el Señor empieza a reflejarse en ese versículo y le dice al profeta Isaías: ve y anuncia a la que no era amada, a la escoria del mundo, a los que eran perdidos como ovejas. Ve y anúnciales a ellos. Y esa es la iglesia la que se está mencionando allí, aunque usted no lo crea. Pero antes de hablar de eso, de ensanchar, de crecer, de extenderse más todavía, usted y yo tiene que entender lo que dice el versículo 50, el capítulo 53. Ese capítulo 53 nos dice una gran verdad. Y la gran verdad es que Isaías empieza a anunciar en el versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías no sabía absolutamente nada quién venía, sobre quién iba a manifestar Jehová su brazo fuerte. Isaías pregunta: ¿sobre quién? Isaías pregunta: ¿quién es ese hombre que nosotros no vimos hermosura ni atractivo en él? Isaías pregunta: ¿quién es ese hombre que es desechado? Isaías vuelve a preguntar y dice: ¿quién es ese hombre, varón de dolores? ¿Quién es ese hombre que fue quebrantado, inquieto? ¿Quién es ese hombre que nosotros escondimos el rostro de él? ¿Quién es ese hombre que fue totalmente
sufrido por nosotros. Isaías empieza a preguntar: ¿quién es ese hombre que va a morir? ¿Quién es ese hombre? Dice Isaías. Isaías no sabía absolutamente quién era ese hombre. Hubiera sido bueno que nosotros estuviéramos ahí y le dijéramos: Isaías, ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el príncipe de paz, Dios fuerte, el Salvador del hombre, el Dios todopoderoso, Emmanuel, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el que está hablando Isaías en ese capítulo. Pero para que la iglesia pueda ensancharse más, tiene que ir primero al Calvario. Por eso ese versículo 53 refleja el Calvario, el sufrimiento de Jesús, del Hijo de Dios. Para que la iglesia pueda crecer, debe de ir primero al Calvario, debe de ver primero a Jesús, debe de ver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De lo contrario, la iglesia no puede crecer. La iglesia por nuestras propias fuerzas no va a crecer. La iglesia por nuestras propias fuerzas no va a avanzar. Por eso, cuando los predicadores agarran este capítulo 54 y empiezan a hablar acerca de ensancharse, pero mientras no miran el capítulo 53, no están hablando de nada. Hay que ir al Calvario, hay que ir a Jesús para poder ensancharnos. De lo contrario, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Versículo 55 del capítulo 53, Isaías empieza a reflejar y dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Isaías no sabía quién era el hombre. ¿Quién era ese hombre? Isaías no sabía. Hermanos, para que nosotros podamos crecer, tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Se la pongo más fácil. ¿Cuál fue el objetivo de Dios? El objetivo de Dios era salvar a la humanidad. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Era de amor, de salvación y de paz. Era de reconciliación con el Padre. ¿Cuál es el mensaje actualmente de los predicadores? A veces ni a Jesús mencionan en sus predicaciones. Dígame usted si es verdad o es mentira. A mí no me interesa que digan: qué bonita predicación. Póngase y haga lo que la Biblia está diciendo. ¿Sabe, hermano? Si nosotros cumpliéramos la Biblia, cumpliéramos la palabra del Señor, yo me diera cuenta qué es lo que va a suceder esta semana con la iglesia. Pero como no la cumplimos, no puedo saber qué puede suceder con la iglesia en esta semana. ¿Cómo así? Se lo explico de estas palabras, en estas palabras. Cuando la palabra es sembrada, viene de un término simiente. Cuando es sembrada la semilla, es como que la persona queda embarazada. Y esa semilla que está embarazada, que está en su corazón, va a dar fruto, crecimiento. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la semilla está sembrada, va a producir en su corazón fe. Pero usted tiene que buscar del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Para no ser una persona que no sea fértil. Se la planteo de esta manera. Nadie puede, si dos negros, hombre y mujer, no pueden tener un hijo blanco, ¿o sí? No. Lo lógico me indica que no. De igual manera, estamos como aquel hombre hondureño que llega donde el doctor: doctor, yo tengo mi hijo que tiene 6 meses y no abre los ojos.
Y va el doctor y lo está viendo y le dice, y lo queda viendo al niño, le dice, no, le dice, el que tiene que abrir los ojos es usted, ese niño es chino. Lo lógico es que uno a través de la palabra se va a dar cuenta qué resultados va a tener la iglesia. Pero si la iglesia está cumpliendo con la palabra, algunos vienen a la iglesia solo a escuchar y nada más. Mientras la iglesia solamente escucha y no hace la palabra de Dios, no vamos a tener resultados. No vamos a tener resultados. Si se está hablando acá de salir fuera y evangelizar y predicar el evangelio y no se está cumpliendo y solo se predica, no va a haber resultado. Si se habla de santidad y no se está practicando, no va a haber resultado. La palabra, cuando es sembrada, y si la iglesia la estuviera practicando, en ese momento uno supiera qué resultado va a tener la iglesia. ¿O no me entiende todavía? Ese es el resultado que va a tener la iglesia. Por eso la palabra de Dios, si se cumpliera, no viviéramos en este mundo. Si la palabra de Dios usted la cumpliera, no estuviéramos como estamos ahorita. Deje de rascarse el ombligo y trabaje para el Señor. Algunos a veces hasta hinchados tienen el ombligo de tanto sentarse y estar solo viendo y viendo. Debemos de trabajar para el Señor, cumplir lo que la Biblia está diciendo, lo que la Biblia está enseñando. El viernes les estaba diciendo por qué habían a veces ministerios fértiles, secos y todo. Porque el Señor tiene que cortar. Debe de cortar, y dice la Biblia, todo árbol que no dé fruto es cortado. Pero detrás de ese árbol viene un retoño, como nos enseñó las escrituras el viernes. Y si usted no está dando fruto, el Señor tiene que cortar y debe de haber una renovación nuevamente. El texto bíblico nos está hablando de ensancharnos. El pastor Willy ayer dio un sermón muy bueno. El hermano hablaba de salir fuera, y eso es lo que la iglesia ha perdido. Le tenemos miedo salir. Tenemos miedo salir. Tenemos miedo decir que Jesús salva. Ya ni se lo menciona. Ya nos hablamos de nosotros los hermanos. Jesús salva, hermanos. Cuando usted entiende esta frase que dice la Biblia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, usted va a entender quién es Jesús. Mientras usted no entienda esa frase que dice y le dio un nombre que es sobre todo nombre, usted no va a entender quién es Jesús. No va a entender que ese nombre tiene poder. No va a entender que ese nombre es el que se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua va a confesar en ese nombre que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted entiende esa palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre, usted tomará el nombre de Jesús como es, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando usted entienda esa frase y le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo contrario no entenderá. Mire lo que sigue diciendo este versículo de Isaías, capítulo 54. Cuando ya ha surgido el sacrificio, dice: regocijaos, regocijaos, alégrense, alégrese iglesia, alégrese iglesia, alégrese iglesia. El Señor quiere que nosotros nos regocijemos, porque todo el sacrificio y el dolor, la tristeza, Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. El Señor quiere que nos regocijemos. Se habla de una estéril, y el pueblo de Israel siempre creía que la persona que era estéril era una persona, pues sí, sufrida, triste, desvergonzada. Vivía escondida porque no podía tener hijos, porque no cumplía lo que Dios decía en Génesis 1:28, donde nos dice de que debemos de fructificarnos y multiplicarnos. Y ellos decían de que si la persona
no tiene hijos, no está cumpliendo el mandato del Señor. Pero el Señor está hablando de la iglesia que antes no era amada. Ahora somos amados. Ahora somos amados en Él. Y nos está mencionando ensancharse el territorio, buscar más allá de lo que nosotros podemos hacer. No podemos que decir, hermanos, no podemos, sí podemos. Mi pregunta es, 53 años, ¿y en qué hemos marcado en la comunidad del Rincón? Ese es el reto que yo le dije a los hermanos. ¿En qué hemos marcado nosotros como iglesia en la vida de las demás personas? ¿En qué ha marcado su iglesia en la vida de las demás personas? ¿En qué? Hermanos, he perdido mucho tiempo en el sentido, cuando uno, a veces por trabajos, por cuestiones personales, no le dedica tiempo al Señor, es un tiempo perdido. Y yo le he dicho al Señor, Señor, tú pronto me vas a llevar. Todo lo que yo haga, quiero hacerlo para ti. No quiero tener ni un segundo de mi tiempo libre que no sea para ti. Y yo a veces llego cansado. Ella es testigo y le digo, alístate y vámonos. ¿Vas a comer? No, vámonos, tenemos que irnos. El Señor pronto viene. Yo sí creo que Cristo viene. Yo sí creo que Jesucristo viene. Por eso no debemos de perder tiempo en la obra del Señor. Las almas se están perdiendo. Las personas necesitan oír de Jesucristo. No perdamos tiempo. Voy a tocar sus riñones, voy a tocar sus sentimientos. No pase perdiendo tiempo en su Facebook, en sus redes sociales. Agarre la Biblia y léala. No pierda tiempo, Satanás lo tiene son. No pierda tiempo en eso. Agarre su Biblia y léala. No pierda tiempo en redes sociales, que eso no le trae nada. No hay edificación para su vida. No hay absolutamente nada para su vida en redes sociales. Solo basura. Basura es lo que Satanás le está metiendo en la cabeza. Y cuando usted habla solamente basura y nadie le escucha. Usted puede estar aquí parado y si usted no depende de Dios, nadie le escucha. Todo el mundo se está durmiendo. Todo el mundo está silbando. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón solo basura hay. Solo basura. Llenémonos del Señor, llenémonos del Señor. ¿Sabe qué me dice mi amigo? Y yo sé que el hermano está grabando y se lo voy a enseñar. Me dice mi amigo José Ortiz, un compañero de trabajo, tipo, vas a perder los oídos, me dice. Porque yo desde que salgo del camión me pongo mis auriculares, estoy oyendo las escrituras y voy todo el camino escuchando y escuchando las escrituras, oyendo cantos todo el día, y me dice, vas a perder tus oídos. Pues que los pierda para el Señor. ¿Por qué? Si ya los tengo dañados de oír tanta basura en el mundo, pues ahora que los pierda para el Señor. No pierda su tiempo en basura. Busque al Señor. Busque lo que el Señor quiere para usted. Va a haber resultados. Primeramente en su vida va a haber resultados. Mira lo que dice el texto. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, no seas escasa. Hermanos, no seamos cortos de pensamientos. Dios es grande y Dios quiere que nosotros tengamos el pensamiento de Él. Y el pensamiento de Él es extender su iglesia en todo el mundo. Ese es el pensamiento de Dios. Hermanos, cuando usted brinca y salta, no crea que hay fiesta en el cielo. No, chiquito. La única cosa que hace temblar el cielo es cuando un pecador llega a los pies de Jesús.
Eso es lo único que hace temblar el cielo. Los ángeles brincan y saltan y hacen gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No crea que usted hace temblar el cielo cuando canta, brinca y todo. Los únicos cuando una persona se arrepiente es cuando en el cielo hay gozo. Y eso dice la Biblia. No se asuste, no se asuste. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el Señor quiere extender. Quieren que haya más gente en el cielo. No solamente quiere ver los ángeles, quiere ver los redimidos con la sangre de su Hijo, que estén cantando allá en el cielo. Por eso es que los ángeles brincan y saltan y hacen gozo delante del Señor por un pecador que se arrepiente. Iglesia, ¿queremos que el cielo tiemble? Hablemos de Jesucristo. Hablemos de Jesucristo. Y vamos a ir extendiendo más lo que el Señor quiere. Dice el otro versículo, en la otra parte del versículo: y refuerza tus estacas. La tienda, estírala, refuerza tus estacas. El refuerzo de las estacas puede estarle indicando: ore más, ore más. Usted solo tiene 3 minutos orando y se le metió otra cosa acá. 3 minutos orando y se le metió otra basura acá. Sí, ¿verdad? ¿Sabe qué he aprendido? Cuando usted esté orando, oiga lo que le voy a decir. Cuando usted esté orando y de repente se le acordó de Miguel y está pensando de que Miguel va en la bicicleta, diga, corte lo que está haciendo en la oración y diga: Señor, te pido por Miguel, que lo bendigas y lo cuides en ese camino que va todos los días en su bicicleta. Y en ese mismo momento se acuerda de la hermana tal en tal lado. No batalle con su pensamiento, porque no lo va a poder vencer, se le van a meter más, sino que termine esa oración que estaba haciendo y ore por aquella persona que se le vino. Y si en ese momento se le vino un pecado, corte su oración y diga: Señor, este pecado te lo pongo en tus manos. No quiero pecar, quiero mantenerme puro a ti. Y si se le va metiendo otros pensamientos, use de esa manera la oración y se va a dar cuenta que Dios va a edificar su vida. En el caso de Ana, esta mujer Ana, me gusta bastante cuando en 1 Samuel 1:11, Ana invoca el nombre del Señor porque quiere un hijo. Y sabe de la manera que lo invoca. Ana dice de la siguiente manera: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Es raro encontrar una oración que diga Jehová de los ejércitos. Ella está invocando al Dios Todopoderoso y no dice Jehová Jireh. Ella está diciendo Jehová de los ejércitos. En este momento yo tengo una lucha y tengo que invocar al Dios de los ejércitos. El Dios que no tiene quien luche contra él, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en ningún otro. Porque ella tenía una rivalidad con Penina. Y ella invoca el nombre del Señor y dice: Jehová de los ejércitos, necesito que alguien se pare aquí y pelee por mí. Y el único que iba a pelear con ella es Jehová de los ejércitos. Hermanos, refuerce su estaca. Puede estar indicando: lea la Biblia. No siga leyendo, viendo su mugrero en redes sociales. Cuando yo le estoy diciendo que debe de regocijarse en el Señor y debe estarse regocijando en el Señor y busque las personas indicadas, le estoy diciendo: congréguese, congréguese. No se quede haciendo nada en casa. Congréguese. La iglesia va a crecer. ¿Cómo va a crecer la iglesia?
¿Cómo va a crecer la iglesia? Ese es el lema. La iglesia va a crecer congregándonos. Pero si no nos congregamos, ¿cómo va a crecer? La iglesia crece congregándonos. Hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos su mente. Y la mente del Señor era alcanzar a todo el mundo. Esa es la mente del Señor. Debemos de tener esa mentalidad. Y no es de ahorita, hermanos. No es de ahorita. Desde que yo vine acá les he dicho, hermanos, ahí los voy a ver. Ahí los voy a ver cuando vayamos a tocar puerta por puerta. A ver de qué están hechos. A ver de qué estamos hechos. Incline su rostro, Padre y Dios, gracias por tu palabra. Señor, síguenos bendiciendo. Danos la fuerza, Señor. A veces físicamente caemos por el cansancio, pero mi Dios, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno.